Aleluya, qué bendición estar esta mañana en este lugar. Doy gracias a Dios por este privilegio, esta oportunidad, mi pastor, seguir confiando esta responsabilidad de poder venir y predicar la palabra de Dios aquí con ustedes. Es un privilegio, una bendición, aleluya. Qué tremenda imagen esta mañana de estas conferencias, es algo espectacular. Realmente estamos creciendo, aleluya, y qué bendición por ello. Vamos a entrar a la palabra de Dios esta mañana. Primera de Samuel capítulo 16, si trae su Biblia. Primera de Samuel capítulo 16. Esta mañana quiero ministrar un sermón, yo creo, de una de las necesidades más fuertes que hay en nuestros tiempos. Yo creo que no es casualidad que siempre o en muchas de nuestras conferencias esté hablando de crecimiento, de visión, de evangelismo, el tema de cada volante, el tema de cada conferencia. ¿Por qué? Porque hay una necesidad grande en nuestros tiempos, y todos los tiempos lo ha visto, pero sobre todo los últimos tiempos, y es, aleluya, una de las preocupaciones más grandes de Dios y de toda iglesia, o que toda iglesia debe de tener, y es el ganar almas. Aleluya, que la visión de Dios esté fresca en nuestros corazones. Yo creo que cada uno de los que estamos en este lugar deseamos un mundo mejor. Queremos un mundo mejor, porque al ver la maldad, al ver corrupción, al ver atentados y al ver tantas cosas malas que están sucediendo en el mundo, yo creo que muchos de nosotros deseamos un mundo mejor. Pero hay una realidad, hermano, y yo creo, amén, que en estas conferencias o en este lugar hay gente que puede cambiar el mundo. Hay gente en este lugar, hay hombres, hay parejas que pueden hacer la diferencia en su ciudad, aleluya, o en nuestra nación y en las naciones. Porque los cambios no van a venir solos y de la noche a la mañana. Vamos a tener que actuar, vamos a tener que dejarnos llevar por Dios, vamos a tener que dejarnos usar por Dios, o vamos a tener que meternos en la visión de Dios. Si realmente queremos un mundo mejor, mi hermano, el cristiano tiene, aleluya, la oportunidad de lograr eso con el evangelio. Se necesita, ¿cuántas veces hemos escuchado que se necesita un ejército de hombres para impactar el mundo? Yo quiero predicar un sermón de visión, de evangelismo. ¿Por qué? Porque en los últimos años nos ha tocado ver y hemos visto a tantos cristianos preocupados por tantas cosas materiales, familia, bendiciones, trabajo, estudios, cosas buenas seguramente, pero han estado haciendo a un lado la visión de Dios. Han estado haciendo lo más importante, a un lado lo más importante en esta vida, y para un cristiano, predicar el evangelio. Y yo quiero predicar un sermón de visión. Primera de Samuel 16 es una historia muy conocida, que seguramente usted la ha leído, la ha escuchado tantas veces, el llamamiento de David. Primera de Samuel 16, versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a ese elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Yo quiero predicar un sermón en busca de un hombre, en busca de una pareja. Y vamos a ver en primer lugar esta mañana una necesidad de hombres, de parejas. Aleluya. Dios está buscando hombres. Dios está buscando parejas. Yo creo y estoy convencido que una conferencia como esta es un buen lugar para encontrarlas. Yo creo que a través de cada sermón Dios ha estado retando nuestras vidas. Dios ha estado retando nuestros corazones en estas conferencias. Pero qué tremendo, hermano, que cada uno de los que hemos estado escuchando estos sermones entendamos esta carga, entendamos esta visión, y no solamente nos vayamos de este lugar lleno de información, sino con una visión en nuestro corazón. Aleluya, Dios está buscando hombres, Dios está buscando parejas. Quizá nuestro texto, la historia, amén, de David no está hablando directamente de evangelismo, pero estamos viendo una necesidad en la nación de Israel, un nuevo rey, aleluya, alguien que llevara adelante al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el rey Saúl ya estaba obrando mal, estaba tomando decisiones malas, el pueblo estaba en peligro, aleluya, y Dios necesitaba un hombre, y lo encuentra en David. ¿Sabes? Satanás está destruyendo nuestras ciudades. Satanás está destruyendo nuestra nación, las naciones, aleluya, y Dios está buscando hombres, parejas que puedan hacer la diferencia, que puedan atacar, aleluya, toda estrategia de Satanás en nuestra ciudad, en nuestra nación y en las naciones. En Hechos capítulo 18, versículos 9 al 11, Dios le está trayendo una visión al apóstol Pablo, aleluya, y le muestra una necesidad. Yo tengo mucho pueblo en este lugar, así que levántate y predica. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha mostrado a usted, a mí, tanta necesidad, tanto pueblo, aleluya? No, ninguno de nosotros podemos decir es que no hay gente en este lugar. Hay gente, hay necesidad, porque Dios nos lo ha mostrado vez tras vez. A través de los años, el pueblo de Israel siempre necesitó hombres, aleluya, que llevaran a ese pueblo, a esa nación hacia adelante. Aleluya, que el mensaje fuera predicado. Fue en un momento de necesidad y de esclavitud donde Dios elige y llama a Moisés. Aleluya, porque el pueblo está en esclavitud, así como nuestras ciudades o nuestra nación está en esclavitud. Dios llamó a Moisés, y Dios usó un hombre para liberar a una nación. En un momento de necesidad Dios llama a Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jonás. En un momento de necesidad Dios le dice a sus discípulos, y nos lo dejó a nosotros también: id y predicar el evangelio a todas las naciones. El Señor no solamente estaba mirando la necesidad ahí en Jerusalén, ahí en Israel, en Belén, ahí en ciertos lugares. No, Él dijo: en todo lugar se necesita que se predique el evangelio. En todo lugar hay gente que necesita de Dios, aleluya, y Él dejó la gran comisión. ¿Por qué este reto, hermano, de ir y predicar el evangelio? Porque siempre ha habido, hay necesidad, aleluya, de gente que sea dirigida, que gente, aleluya, encuentre a Dios en su corazón y este mundo realmente pueda cambiar. Ya lo hemos visto tantas veces, que un gobierno, por más bueno que sea,
no cambia el corazón de las personas. No cambia muchas cosas. Dios necesita hombres, parejas con valor, con visión, con carga en su corazón por la humanidad, que se levanten y prediquen, que lleven el mensaje de salvación a la humanidad. Hay necesidad. No hay hogar en este mundo que no necesite de Dios, incluso nosotros mismos. Por eso estamos aquí, porque necesitamos de Dios. Imagínense aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Vivimos un mundo de mucha apariencia, pero aún así en el fondo del corazón de la humanidad hay tanta necesidad. La gente necesita que en Dios hay respuesta. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuánta gente se encuentra desamparada sin un pastor que les predique? Desamparadas, errantes, sin saber a dónde ir, qué hacer, aleluya, dirigiendo su vida solamente a lo que ellos alcanzan a ver o a entender, aleluya, y destruyéndose a sí mismo. Hay tanta gente desamparada como ovejas que no tienen pastor. Yo no sé si usted capta ese pasaje, aleluya, como ovejas que no tienen pastor. Se necesitan pastores. La mies es mucha, y esa es la razón por la que el Señor nos dejó ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y esto no era una sugerencia, y lo escuchábamos en uno de los sermones, aleluya, del pastor Mitchell. No era una sugerencia, es un mandato de Dios. Es una orden. No era a ver cómo te sientes, cómo estás, qué estás haciendo, que tienes otras cosas que hacer. No, ir y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio. Hay un mundo que se está perdiendo día a día, y aquí podemos estar nosotros esta mañana solamente como simples observadores, y eso es mortal. Eso es mortal. Es como muchas veces nos indignamos tanto al ver algún accidente ahí en la noticia o en televisión o en periódicos, videos, en medio de un accidente o en medio de un acto violento, y ver muchas veces a gente pasar de largo. A muchas veces ver gente indiferente a esa necesidad y no hacer nada por ayudar a levantar a aquel hombre que ha sido golpeado, aquel hombre o mujer, aleluya, que está en medio de un accidente. ¿Cuántas veces nos hemos indignado por algo como eso? Imagínense qué es lo que piensa Dios cuando nosotros somos renuentes a su llamado, porque hay gente muriendo sin Dios. Yo quiero ir rápidamente a mi segundo punto. Cuando el hombre o la pareja no responde. Hay una necesidad, sí. Incluso hay pastores con visión en este lugar. Incluso puede haber finanzas. Lo que falta muchas veces son hombres, parejas dispuestos. ¿Por qué? ¿Qué los detiene? Lo que sí es seguro es que almas se seguirán perdiendo. Dios siempre, hermano, tendrá nuevos y buenos planes para cada uno de nosotros. Muchas veces no los conocemos, no los entendemos, pero Dios siempre tiene planes para cada uno de nosotros. El punto es que si nosotros estamos o queremos estar dentro de esos planes, porque hay planes de parte de Dios. Aleluya, hay cosas grandes para cada uno de nosotros. Ir más allá que nuestro propio trabajo, que nuestra propia ciudad, nuestra propia posición en la sociedad, ahí donde nos encontramos. Aleluya, Dios tiene siempre algo más grande para nosotros. Como escuchaba uno de los discípulos ahí en Agua Prieta diciéndome esas palabras: si yo no hubiera pasado por esto, si yo no hubiera tomado esta decisión, hermano, no hubiera experimentado todo lo que estoy experimentando en estos momentos. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes grandes para nosotros. Dios tiene planes grandes para su vida, y dentro de esos planes es que usted cause impacto en las ciudades y en las naciones.
Yo quiero hablar de 3 razones que yo encuentro muy importantes y mortales para la visión y el llamado. Obstáculos. Primero, las prioridades cambian. Esto es una de las cosas muchas veces más comunes dentro de la vida de muchos cristianos. Quizá en un principio usted fue un discípulo, fue una pareja, aleluya, que tenía la visión, que quería estar en cada evangelismo, que quería ser usado por Dios. La visión estaba viva, estaba fresca, pero a través de los años las prioridades han ido cambiando. Las prioridades van cambiando y eso es lamentable porque Dios ya no se puede mover ahí. Pero no solamente eso, sino almas se están perdiendo sin Dios porque usted ha cambiado las prioridades. Se empieza a desbancar a Dios del primer lugar y se le empieza a dar prioridades a otras cosas. Y yo quiero a través de este punto que usted se vaya analizando y dónde están sus prioridades. El Señor nos reta: busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese pasaje? ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿Y cuántas veces le hemos huido? Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. He visto muchas veces jóvenes, discípulos con mucha visión, con el llamado en sus corazones, pero también los he visto a través del tiempo como eso lo han ido perdiendo. A muchos incluso solamente les faltaba la esposa y oraron años quizá por una esposa y les faltaba la esposa y se casaron y se olvidaron de la visión. Qué lamentable y qué triste. Y no vamos a echarle la culpa solamente porque no creo a la esposa. No, hay algo en el corazón de ese hombre. Hay algo que sucede en ese matrimonio. Prioridades. Prioridades. Estamos viviendo un tiempo donde el afán y la ansiedad por lo material está reinando en el corazón de muchos cristianos, cuando eso nunca fue el propósito de la salvación. Sí, bendecirnos, darnos un lugar, aleluya, que viviéramos bien, que viviéramos cómodos seguramente, aleluya, que esas bendiciones las usáramos para el reino de Dios, pero que no fueran un obstáculo para responderle a Dios o servirle a Dios. Segunda de Reyes 5:26. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, carro, casa. No dice eso, yo le lo añadí. ¿Es tiempo de eso? Muchos están tan metidos, tan preocupados en el dinero y los bienes materiales, la posición, que están haciendo a un lado la obra de Dios. No es tiempo para eso, dice el Señor. En el camino yo te puedo ir bendiciendo, pero no es tiempo que te pares solamente a estar preocupado por dinero, por bienes materiales. No es tiempo de eso. Quizá Dios te ha llamado, te ha retado, pero quizá hay siempre algo mejor que hacer. Hay otras prioridades en tu vida. El tiempo está pasando, la necesidad, la humanidad no puede esperarte. No puede esperar a que usted tenga todo lo que soñó. No, es que de chiquito yo soñé, sí, todos soñamos, pero Dios ni la humanidad te puede esperar a que cumplas todos tus sueños, todos tus anhelos. Dios no puede esperar, la humanidad no puede esperarle a que tenga todo en orden, porque la realidad es que nunca va a terminar de poner las cosas en orden. Si tiene ese corazón, la verdad es que nunca se va a saciar.
En la palabra de Dios encontramos un ejemplo. Dios llama a Eliseo, Primera de Reyes 19:20, y él declara estas palabras: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. ¿Cuántas veces hombre, discípulo, matrimonio le ha dicho al Señor: espérame tantito, Señor, dame chance? Estamos planeando querer tener un hijo, y ya que lo tiene, espérate, ya que tengo unos 2, 3 años, y ya que entre a la adolescencia, no, pues ya mejor que se case, y luego vienen los nietos, no, y así. Señor, espérame tantito. Pastor, espéreme un tiempo, es que tengo unos buenos proyectos que cumplir. Y la humanidad sigue esperándole. Y la humanidad sigue esperando a que usted cumpla todos los proyectos de vida que usted tiene en mente. Yo recuerdo algunas de las cosas cuando mis padres iniciaron el ministerio, y como hijo, mi punto de vista como hijo, porque como padres yo creo que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos nuestros hijos, y a la misma vez es algo que puede detenerle a no responder al llamado de Dios. Como hijo, cuando salieron mis padres al ministerio, entramos con muchas necesidades, con muchas carencias, como muchos quizá, y como por ejemplo, no sé si a ustedes ya le han tocado, pero teníamos un baño de hoyo. Un baño de hoyo, ¿sí? Y era interesante porque yo era el único hijo, y me tenían que agarrar ahí que no me fuera por el hoyo. El primer juego de sala que tuvimos fue en medio de un ciclón. Mi padre corta unos troncos y los hace juego de los barniza y los hace juego de sala. Fue nuestro primer juego de sala. Yo recibía ropa muchas veces regalada. Solo dependíamos de Dios y de los que Dios usara para bendecir nuestras vidas. Sí, no le voy a mentir, deseaba como hijo muchas cosas, pero a través de los años he visto la mano de Dios bendiciéndonos, pero a la misma vez ver tanta gente salva, gente edificada, y ver buenas iglesias. ¿Por qué? Porque una pareja respondió, porque su prioridad número uno era Dios, eran las almas, era la visión. No lo teníamos todo, pero el corazón sí lo tenían. Pero ahora, no, mis hijos no pueden. ¿Cómo pasar por eso? ¿Cómo ropa regalada? ¿Cómo esa casa? Mis hijos no tienen que sufrir. Yo no digo que va a pasar por todo eso. Claro, el compañerismo ha mejorado en muchas cosas. Hemos aprendido tantas cosas. Estamos tan bendecidos los últimos años. Pero el punto es las prioridades. Cuando fui retado al ministerio de entrar a tiempo completo, yo recuerdo unas palabras de mi pastor, fueron muchas, pero sobre todo unas que nunca, a lo mejor las otras se me olvidaron, pero esta no. Ya el viernes de conferencias, antes de empezar el servicio, él me dice estas palabras y me dice: bueno, ¿estás listo? Sí, estamos listos. Bueno, mira, nada más te recuerdo que no vas a ganar lo que estás ganando. ¿Por qué me recuerda eso? ¿Por qué me pregunta eso? Bueno,
Gracias a Dios estuvimos listos. Aleluya. Y Dios se ha encargado de bendecir nuestras vidas. Hay muchos testimonios en este lugar de hombres que lo han dejado todo por la voluntad de Dios. Pero ahora, hermano, muchos quieren tener todo en orden para responder a Dios, cumplir todos sus proyectos de vida para responder a Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: id y predicar el evangelio y hacer discípulos a todo el mundo. Pero no le dio dinero, no le dio local, no le dio casa, no le dio nada. Lo único que le dio fue discipulado. Pero no vemos a los discípulos ahí en ese lugar. Señor, pero ¿y cómo? Y dinero. No vemos a los discípulos en ese lugar o en esta escritura, aleluya, preguntándose o retando al Señor Jesucristo: ¿cómo le vamos a hacer? Solamente le dijo: id y predicar el evangelio. Pedro dejó todo y siguió a Jesús como cada discípulo. Y muchos dicen: pero no tenía nada, era pobre, era pescador. Sí, pero era su mundo, era su todo. Cada discípulo tenía su mundo, tenía su todo, y lo dejaron para seguir a Dios. ¿Cuál es su mundo, hermano? ¿Cuál es su mundo que lo está frenando? ¿Cuál es su mundo que le está cerrando su corazón? ¿Qué es lo que le detiene? ¿Cuál es la prioridad número uno? ¿Su dinero? ¿Su negocio? ¿Su casa? ¿Está esperando la casa de Infonavit que tanto soñó? ¿Qué lo está frenando? ¿Cuál es su mundo? ¿Cuál es su mundo? Como aquella ilustración de aquel personaje que el Señor viene por la iglesia. La hemos usado algunas veces. Y pues muchos se van al cielo y uno pues se queda a medias y ahí no puede avanzar más. Y lo que pasa es que abajo tenía el cable de la televisión enredado y no lo dejaba llegar al cielo. Y esa ilustración la hemos usado para otras cosas. Pero ¿qué es lo que le detiene a usted, hermano, hermana, pareja, para meterse de lleno al discipulado? Es que si le echo ganas, el pastor me va a mandar. Pues de eso se trata. Pues ¿qué creía? De eso se trata. Por eso no le echo ganas. ¿Qué es lo que le está frenando de que se meta de lleno al discipulado? De decir, como decía el pastor anoche: envíeme a mí, aquí estoy listo. No, el pastor va a saber cuándo me va a mandar. Sí, pero ustedes, discípulos, ahora están esperando tener todo lo necesario para ir y predicar. Ya que agarre casa, ya que tenga dinero, ya que mis hijos tengan esto, ya que estén grandes y se casen, no, ya que crezcan los nietos. Hermano, para ese entonces ya ni te vas a poder mover. Incluso ya estarás listo para irte, pero a la eternidad. ¿De qué va a servir? ¿De qué va a servir? Te estás haciendo viejo en la iglesia, cuando Dios tiene propósitos grandes para ti en otro lugar. Solamente te estás impactando a ti mismo y a tu familia, cuando pudieras estar impactando otra ciudad y el mundo entero. Un día escuché a un ex pastor declarar estas palabras, el por qué estaba dejando el ministerio. Es que estoy buscando estabilidad familiar y económica. Yo creí que esa estabilidad se encontraba en Dios y dentro de su voluntad.
Pero qué triste y qué lamentable que un ex pastor esté declarando estas palabras. Pero eso es una influencia que ha caído en muchos de nuestros cristianos, de nuestros discípulos. Buscar una estabilidad familiar y económica, hermano, eso lo vas a encontrar en Dios y haciendo su voluntad. Pero las prioridades cambian. Cuando uno actúa de esa manera, hermano, hay gente que se estará destruyendo y perdiendo sin Dios. Hay algo más. Esta mañana yo quiero hablarle del temor. Porque aquí podemos, usted y yo como hombres, aparentar que somos muy valientes, muy machos. Pero dentro del corazón hay mucho temor que detiene de responderle a Dios. Y eso es un dardo del mismo infierno para frenar, aleluya, la visión de Dios. Muchos tienen temor de arriesgar con Dios. Sí, cantan alabanza, Dios, confío en ti, te alabo, te entrego mi vida y tantas cosas bonitas, pero realmente no tienen la confianza necesaria para arriesgar en Dios, para decirle a Dios sí a donde sea. Temeroso de lo que pueda pasar, de lo que pueda suceder, temeroso de su futuro. Se escuchan tantas cosas, se mira esto, se mira lo otro, pero la realidad es que son hombres o parejas que han perdido la fe y la confianza en Dios. En aquel Dios que puede hacer posible todas las cosas. Aquel Dios que nos ha dicho: yo estaré contigo donde tú estés. Todos los días de tu vida yo voy a estar contigo. No importa lo que pase, no importa dónde tú estés, yo voy a estar contigo. Pero hay una falta muchas veces de fe en nuestros corazones. Yo te bendeciré. El temor es un espíritu que viene desde el mismo infierno a nuestras mentes para frenarnos y no responderle a Dios y no crecer. El temor nos puede llevar a hacer o a dejar de hacer cosas que afectan totalmente el destino que Dios tiene para nosotros. En la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos. Los 10 espías, ellos fueron convencidos, se llenaron de temor de que ellos no iban a poder entrar a la tierra prometida. Se escuchan tantas cosas, se ven tantas cosas por allá, hay tantos gigantes, y ellos estaban convencidos de que no iban a poder lograr aquella victoria. Se llenaron de temor al grado de que vienen, aleluya, y traen esa influencia al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel empieza a lamentarse, empieza a llorar, aleluya. ¿Por qué nos trajiste hasta este lugar, Moisés? Para morir, aleluya. ¿Para qué? Y no vamos a poder entrar a aquella tierra. Pero aquí está Caleb. Nosotros podremos más que ellos, y eso hizo la diferencia. Pero había un temor ahí. El temor y la falta de fe se transmite al grado de que el pueblo llora de temor. A Gedeón 22,000 hombres le renunciaron por temor. Jueces 7:3 dice: ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase del monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Así que el tema y se estremezca, pues quién sabe si va a estar hoy en la tarde, porque quién quita y se le ocurre al pastor y nos anuncia. ¿Qué palabras? El que tema y se estremezca. 22,000 hombres perdieron su destino en Dios por temor. Tuvieron miedo, aleluya. Había una promesa de Dios, Dios quería usarlo, pero fueron retados y el temor lo frenó. ¿Cuántos hombres, discípulos, parejas se estremecen al solamente escuchar hablar del ministerio? Ya con eso empiezan a sudar. No, hay miedos muchas veces, sí. Pero a pesar de eso, lo importante es responder. Pero el simple hecho de escuchar ministerio, otra ciudad, se estremecen.
Y de repente le digo muchas veces a los discípulos, ahí anda el manto por aquí, por allá, y no dejan que caiga en un lugar. Cuando Dios quiere aventar el manto ahí, y ahí traen los discípulos en las iglesias el manto para aquí, para allá, y nadie quiere agarrarlo. Jonás, Dios lo llama, aleluya. Dios tenía un destino para él, pero se llenó de temor y él huye, él corre. Termina en una ballena, dentro de una ballena. Los soldados del pueblo de Israel, cuando vieron a Goliat, el temor los inmovilizó. Dice 1 Samuel 17:11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 24, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Tenían la oportunidad que tuvo David al final de cuentas. Tuvieron la oportunidad de lograr algo grande, de lograr un impacto con sus vidas, pero se llenaron de temor, aleluya, y no lograron lo que Dios tenía para ellos. Tuvo que venir un joven, un pastor o un hombre con un corazón de pastor, aleluya, y tumbar y derrotar a Goliat. Hay algo más rápidamente, la inferioridad. Yo creo que eso es un problema muchas veces común en la vida de muchos hombres, aleluya, y era en la vida de muchos hombres la inferioridad. Y esto puede ser un problema muy arraigado en el corazón. Y esto puede estar frenando, aleluya, el tremendo destino que Dios pueda tener para su vida. En la palabra de Dios encontramos ejemplos conocidos como lo fue Moisés. Hay un hombre que se creía tartamudo, los 10 espías del pueblo de Israel. Ellos una vez más fueron convencidos que no tenían la preparación, que no tenían la fuerza, que no tenían la habilidad para derrotar al enemigo. Gedeón se creía pobre, Jeremías se creía un niño, aleluya, era un hombre adulto, era un hombre que Dios quería usar, pero un hombre que no se sentía capaz. Y muchas veces esas incapacidades o ese espíritu de inferioridad atrapa al hombre, atrapa al discípulo y no lo deja desarrollarse como Dios quisiera que sucediera. Olvídate, eres tartamudo. Tú, quien te viera, ¿cuándo? Mira tu condición, no estás preparado, espérate unos 20 años más. Pensamientos negativos. Hermano, pareja, hay tanta necesidad, tanta gente que depende de usted. Gente, algo que incluso ni se imagina. Dios tiene trabajo para nosotros, pero usted necesita responder. Usted necesita confiar en Dios. Y es ahí donde yo quiero entrar a mi tercer y último punto esta mañana. Respondiendo al llamado de Dios. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella. ¿Qué siente usted cuando ve a las multitudes? Cuando ve a los pecadores destruyéndose. Híjole, no se aguantan, qué bárbaro. Qué bajo ha caído el mundo. ¿Qué siente? ¿Qué siente usted? ¿No le da ganas de hacer algo? De salir corriendo, pastor. No le da ganas de la compasión. Y la compasión no la puede poner Dios en el corazón. Y es lo que puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Dios solamente busca corazones dispuestos, como lo había en David, como lo hubo en muchos hombres en la palabra de Dios. Pedro, ¿cómo le deja Pedro la obra? Aleluya, él miró el corazón, aleluya, él miró el corazón de tantos hombres, aleluya, y les confió, los usó. No esperó que lo tuvieran todo, no esperó que estuvieran bien armados, aleluya, vio el corazón, aleluya, y los preparó por 3 años y lo mandó al ministerio. Una cosa yo he aprendido a través de los años, y esa es, hermano, hermana, que si un reto viene a usted, ya sea por Dios o su pastor, es porque algo bueno vieron en usted. Y quizá usted no lo está viendo o no lo quiera creer. Eso es lo que sucedió con cada uno de estos hombres en la Biblia. Dios miró el corazón, quizás ciertas habilidades,
y lo demás Él lo fue moldeando, Él lo fue trabajando, pero vio el corazón. David solo se dejó usar, aleluya. Él no sabía qué estaba pasando. Allá van por él y él no sabe qué está sucediendo, qué está pasando, pero él solamente se deja usar, espera el tiempo de Dios y empieza a reinar. Gedeón, Moisés y cada personaje en la Biblia solamente se dejaron usar, solamente respondieron a Dios. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tiene que confiar en Dios, luchar y tener su propio destino, su propio ministerio, esparcirse, multiplicarse. En Dios haremos proezas. Salmo 60:12. Y lo más tremendo será siempre ver almas salvándose, hermano. Los discípulos, desde el momento que salieron al ministerio, empezaron a predicar. Gente se empezó a salvar. Hechos capítulo 2 versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pedro no se quedó meditando: ¿será de Dios esto que me dijo? Me iré al ministerio y voy y predico el evangelio. No se quedó meditando, no se quedó esperando. Lo único que él necesitaba era la unción del Espíritu Santo, y Dios se la dio, y cuando él responde, almas se empiezan a salvar. Él se para, aleluya, a predicar y almas se salvan, perdón. Hechos 6:7: y crecía la palabra del Señor. ¿Cómo va a crecer la palabra del Señor si no hay quien la predique? Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Cuando Jonás responde, un pueblo se salva. Cuando usted responde, hermano, gente se va a salvar. Gente va a ser diferente. Usted realmente va a empezar a marcar diferencia cuando usted responda. Alguien dijo: no hay mayor gozo ni mayor recompensa que lograr la vida de alguien, que lograr que la vida de alguien sea mejor, gracias a nuestra influencia y gracias a nuestra ayuda. Yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que uno como pastor pueda tener en la vida. Lograr que la vida de otra persona pueda cambiar, pueda ser mejor, gracias a la influencia o a la ayuda que uno pueda brindarle. Es un gozo, es una alegría eso, pero es algo que usted personalmente necesita experimentar. Concluyo esta mañana. Hoy más que nunca hay una gran necesidad de que el evangelio sea predicado, de que hombres, parejas respondan a la gran comisión. Dios está buscando hombres, Dios está buscando parejas que dejen a un lado, aleluya, la comodidad, que dejen a un lado todos esos propósitos que tenían, aleluya, y que se enfoquen en la voluntad de Dios. Lamentablemente muchos están tan ocupados en tantas cosas, afanados. Hay tantas Martas, tantos Martos en nuestros tiempos. Dice el Señor: ella ha escogido la mejor parte, déjala en paz. Tú necesitas eso también. Ella ha escogido la mejor parte. La gente, la ciudad y las naciones no pueden esperar más. El tiempo de responder es hoy. Cierro con esta historia. Cuenta la historia que durante la guerra de independencia de los Estados Unidos, un hombre joven se acercó al general George Washington y le dijo lo siguiente: mi general, quiero que sepa que creo con todo mi corazón en usted y en la causa que defiende. El general Washington le agradeció firmemente aquellas palabras y le preguntó: ¿en qué regimiento sirve usted? ¿Quién es su comandante? ¿Qué uniforme lleva? Oh, no, respondió el joven, no estoy en el ejército, soy solo un civil. Al oír estas palabras, el general Washington le respondió: joven, si usted cree en mí, como dice, y también en la causa que defiendo, váyase y únase al ejército inmediatamente, póngase un uniforme, busque unas armas y venga conmigo a luchar. Este es el mismo reto que nuestro Señor Jesucristo nos hace hoy. Él no está interesado en simpatizantes, sino en soldados que estén listos para batallar las fuerzas del enemigo que está sobre este mundo.
Esta es la clase de llamamiento y servicio que el mundo necesita. Necesitamos dejar a un lado el orgullo, la timidez, el miedo y tomar la cruz de Cristo cada día y seguirle. El apóstol Pablo escribe: porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que deja de ser un simpatizante de la causa de Dios, toma las armas del general de generales, nuestro Señor Jesucristo, y defiende su causa donde sea que estés. Aleluya. Dios, yo como pastor y nuestro compañerismo, nuestro liderazgo, seguramente no queremos solo simpatizantes, sino hombres, parejas comprometidas con esta necesidad. Hay una tierra por conquistar y se buscan hombres, parejas que estén dispuestos a responder. No cristianos que solo aplaudan cada viernes por la noche. Necesitamos hombres, parejas que tomen las armas y que defiendan la causa que cada hombre que se para detrás de este púlpito predica y transmite. Si realmente creen eso, hermano, póngase el uniforme y respóndele a Dios. Es todo lo que traigo esta mañana. Dios le bendiga.